Bueno, vamos a continuar con nuestra jornada y tenemos ya la última exposición. Y la última exposición se refiere a lo que son las materias conciliables. Haciendo a fin de continuar con la exposición de conciliación, esta también va a ser abordada por el doctor Jorge Ojeda. La conciliación extrajudicial, materias conciliables. Adelante, Juan. Sí, vamos continuando con lo que es el tema de conciliación. Y de hecho que yo sé que quedan bastantes interrogantes, ¿no? De hecho, el procedimiento de conciliación no es complicado. Solo hay que saber, allí hay que saber conocer y manejar a manejar a las partes porque muchas veces van a llegar en una situación de repente hasta de crisis donde no pueden ponerse de acuerdo, no pueden conversar y nosotros ahí somos las personas que vamos a explicarles, orientarles y poner un punto de calma y decirles, ¿no? Esto que están haciendo es para sus hijos, para sus hijas, no es por ustedes. O sea, dejen sus conflictos personales de lado un momento y empiezan a acordar algo que sea en beneficio para ellos, ¿no? Tanto para su hija o como para su hijo. Entonces, hay que, hay que saber manejar ese tipo de situaciones. Bien, ahora, vamos a ver rapidito y viendo el tema de cuáles son las materias conciliables, porque a veces hablo demasiado y me gana el tiempo. A ver, vamos, vamos viendo. Entonces, ¿cuáles son las características de las materias conciliables? Tenemos que entender que son derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Tanto alimentos, porque nosotros tenemos tres materias conciliables que ahorita las vamos a ver. Tenemos alimentos, régimen de visita y tenencia. Son derechos de ellas, de ellos, de las niñas, niños y adolescentes. Requieren una atención inmediata e integral, ¿no? Dentro de nuestro modelo de intervención, nosotros tenemos que intervenir dentro de un procedimiento de atención de casos de demanda y tenemos que darles la atención integral completa, porque preguntaban, ¿cómo interviene el psicólogo? Como les digo, no es que simplemente nosotros, ok, quiero conciliar, vamos a conciliar. No, hay que ver el trasfondo de la situación. Tenemos que tener entrevista con las partes. No puede pasar la entrevista directamente con el psicólogo para que haga la evaluación correspondiente, conversar con la niña, niño o adolescente para que sepa cómo está, cómo se siente dentro de esta situación, cómo está manejando el tema de que sus papás están conciliando, o sea, cómo es que están reaccionando a este tipo de situaciones, porque hay que hacer la intervención total, la intervención integral y darle el seguimiento correspondiente. Porque la idea como ya les comentaba, porque la idea de la conciliación es que se fortalezcan también las relaciones interpersonales. Puede ser que los papás no se puedan ver ni en pintura, pero los niños o las niñas y los adolescentes no tienen por qué sentirlo. Ellos tienen que saber llevar una relación cordial. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a ser papás y mamás y sus hijos siempre van a estar en el medio. Entonces, por ello es que se requiere la atención integral por parte de nosotros. Se encuentran sujetas a permanente cambio. No hay cosa decidida. ¿A qué nos referimos? Que si tú concilias algo, por ejemplo, en ese momento concilian una pensión de 300 soles, pero más adelante las circunstancias y las situaciones cambian, ¿pueden hacer una variación? Sí, lo pueden hacer con otra conciliación. Pero, doctor, ¿qué pasa si ya ejecuté y ya hay una sentencia? ¿Puedo hacer una conciliación a pesar de que existe una sentencia judicial? No. Si ya existe una sentencia judicial, por una ejecución de un acta de conciliación, nosotros ya no intervenimos y la única forma de modificarla es a través de la vía judicial. Nada más. ¿Ok? ¿Pueden asociarse factores de riesgo? Podrían asociarse los factores de riesgo, por ejemplo, en el caso de tenencia, que el niño, la niña o el adolescente le genere o caiga en un estado de abandono, entonces se tendrá que hacer el procedimiento de atención de casos por riesgo de desprotección y ya se determinarán las medidas de protección adecuadas en caso de ser requeridas. ¿Ok? ¿Qué debemos tener en cuenta para conciliar? Es importante. Nuestras materias, como ya lo mencionaba, solo podemos conciliar alimentos, tenencia y régimen de visitas. Nada más.
No, que doctor, que me han dicho que dentro de la conciliación por el régimen de visitas, el padre quiere también colocar que no se podrá, que la madre quiere colocar que el padre no se podrá acercar tales y tales días y que la casa es solamente de ella, ¿no? No, nosotros no tenemos que conciliar nada por bienes, sino nosotros conciliamos por netamente estos tres factores, nada más estas tres materias. Después de que si tienen un carro y que me lo va a dejar y que quiero que lo coloque en el documento, no nos corresponde, no estamos facultados. Eso, si eso lo quieren hacer, lo tienen que hacer a través de una, un centro de conciliación particular acreditado por el Ministerio de Justicia. Que no exista sentencia emitida por alguna instancia judicial. Es decir, si ya se inició un proceso por alimentos que ya está sentenciado, nosotros no podemos emitir o no podemos hacer ni emitir acta de conciliación. Pero ¿qué pasa, doctor, si ha demandado por alimentos, tienen, les han fijado fecha para audiencia en el mes de mayo, pero han venido a conciliar? ¿Podemos conciliar? Sí, pueden conciliar. Hasta antes de la emisión de la sentencia, ustedes pueden conciliar sobre las materias que estamos hablando. Hasta antes de la sentencia. Es más, en la misma audiencia pueden llegar y pueden presentarle y decir, señor juez, señora jueza, acá está, hemos conciliado, ya no requerimos continuar con el procedimiento, con el proceso. Y culmina. ¿Ok? Entonces sí, hasta antes de la emisión de la sentencia. No son conciliables los delitos o faltas penales ni la desprotección familiar. No se concilian ni delitos ni faltas. Esos son materia ya del Ministerio Público, y del Poder Judicial. Bien, nosotros no intervenimos y obviamente la desprotección familiar tampoco se concilia. Defender los derechos e intereses del niño, niña y adolescente. Como ya les mencionaba, nosotros no vamos a hacer un procedimiento de conciliación porque los papás quieren conciliar, porque es en favor de ellos, porque no pueden verse las caras, porque quieren divorciarse nada más. No, es en defensa de los derechos e intereses de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Porque al final van a conciliar alimentos, pero también tienen que conciliar un régimen de visitas. Y no van a decir, ah, ok, te voy a dar régimen de visitas y yo voy a dejar a mi hijo en tal banca del parque y de ahí tú lo recoges porque yo no te quiero ver ni en pintura. No, porque al final, como ya les digo, ellos tienen que saber interrelacionarse porque no van a dejar de ser papá y mamá. Entonces, tienen que saber llevarse bien por, por el beneficio de su hijo o de su hija. Bueno, tener en cuenta que es voluntad de las partes también. Eso ya depende de ellos. Nosotros no ponemos condiciones, nosotros no damos los factores a conciliar, sino que es voluntad de ellos lo que van a conciliar. Nosotros podemos orientar, ¿bien? Más no darles la respuesta a lo que ellos quieren conciliar. Y facilitar la comunicación para que sea más sencilla entre ellos, orientarlos, usar las técnicas que se conocen como el parafraseo, la repregunta, para que se entiendan ambas partes. Bien. Ahora, alimentos. ¿Qué abarca alimentos? A ver, ¿quién me puede decir a ver, de qué estamos hablando cuando hablamos de la materia conciliable de alimentos? ¿Qué abarca? ¿Solamente la alimentación? ¿Pensión alimentaria para su alimentación? ¿Solamente es eso? Com- Comida, vestido, educación, salud y más, todo lo necesario para la alimentación. Ya. Sí, veo que sí, lo van teniendo claro. Sí, alimentos, pareciera que solamente se refiere a lo que es alimentación. Estamos hablando de alimento, salud, vestido, recreación y educación. ¿Ok? Ahora, siempre el tema o el punto dentro de la controversia cuando hablamos de los alimentos es, no es suficiente, ¿cierto? No es suficiente, no me alcanza,
con esa pensión que va a abarcar todo eso, cierto, probablemente no sea suficiente, pero no se trata solamente de que yo pido y me lo tienes que dar porque me lo tienes que dar para en beneficio de mi hijo, sino que también hay que ver las posibilidades de la parte a quien le toca dar alimentos, porque tampoco se puede poner en riesgo su subsistencia. La pregunta que regularmente se hace es, ¿cuánto, doctor, es lo que se puede conciliar en materia de alimentos? Como les hemos dicho, estos son acuerdos de las partes y son sus posibilidades en sí. ¿Qué nos dice la normativa? ¿Cuál es lo que dice el Código Civil con el tema, perdón, el Código Civil, el Código de Niños y Adolescentes? ¿Qué nos dice con respecto al tema de alimentos? Que se puede exigir hasta un máximo del 60%, pero eso es en la vía judicial. A veces lo quieren tomar como punto de referencia, pero eso es el máximo legal permitido porque no puedes poner en riesgo la subsistencia de la parte que tiene que otorgar los alimentos. Y ahora se utilizan muchos criterios para llegar a ese monto también, ¿no? Cuántos hijos tiene, las condiciones que se necesitan, y demás. Entonces, yo creo que es un tema de acuerdos, es decir, la parte tiene que declarar, tiene que informarles lo que percibe y cuánto es lo que está dispuesto a darle a su hijo o a su hija con la intención que no se vea afectado, ¿no? En cuanto a lo que es su subsistencia, la de él mismo, ¿no? La de, por el tema de alimentos, por el tema de salud, ¿no? El tema de la educación, dar que ambas partes tienen que también considerar que es algo equitativo. Bien, siempre obviamente la parte que no ejerce la tenencia tiene que ocuparse de un poco más. Bien, ¿qué dice la Convención sobre las materias conciliables? Que respecto al tema de alimentos, dice que los alimentos está dentro del primer eje de atención. Bien, entonces, ¿qué dice? Reconoce la Convención sobre los Derechos, refiere que van a garantizar o van a cubrir sus necesidades básicas y garantizan su supervivencia. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere con el tema de alimentos, es lo que dice la Convención. Necesidades básicas. Y como ya lo hemos dicho, sus necesidades básicas son alimentación, salud, vestido, educación y recreación. Porque, como ya lo hemos visto el día de ayer, todo niño tiene que tener tiempo para divertirse, para recrearse, para jugar, ¿ok? Entonces es parte de su necesidad básica. Pues la alimentación desde la perspectiva de los derechos humanos no es otra cosa que un correlato del derecho a la vida. Artículo 27. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión de alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño. ¿Ok? A ver, ¿qué debemos entender con respecto al tema de alimentos? Se considera alimentos a lo necesario para el sustento de habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación para el trabajo, asistencia médica, psicológica, recreación del niño o del adolescente. Gastos de embarazos para la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. También es alimentos, porque recuerden que ya se considera niño a partir de la concepción. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el niño desde la concepción, ¿qué es? Es sujeto de derecho. Y los alimentos es su derecho, lo es. Entonces, desde la concepción hasta el posparto, la madre tiene derecho a percibir por los gastos del embarazo. Bien. ¿Quiénes están obligados a prestar alimentos? El padre y la madre, y en caso de ausencia o por imposibilidad verificada de estos, prestarán alimentos en el siguiente orden de prelación: los hermanos mayores de edad, los abuelos, los tíos y otras personas responsables de la niña, niño o adolescente. Doctor, ¿y cómo es en ese caso? Digamos que la madre que tiene la tenencia de sus hijos, demanda por alimentos, pero el padre, una de dos, falleció o simplemente está como no ha habido, no hay forma de ubicarlo, pero sus hijos no pueden quedarse sin el derecho que tienen para la alimentación. Pues se puede presentar la demanda correspondiente y va a ir en el orden de prelación como lo estamos viendo. Los hermanos que son mayores de edad, que ya cuentan
con las condiciones económicas para poder prestar alimentos, los abuelos, en este caso los padres del que se encuentra como no habido, o los tíos, ¿no? Los hermanos, en este caso, ¿no? Los hermanos del papá o de la mamá. Bien, ¿quiénes lo pueden solicitar? Alimentos lo puede solicitar el padre o la madre o los propios niños, niñas o adolescentes, así como cualquier otra persona responsable de la niña, niño o adolescente. O sea, se puede demandar de esa manera. O sea, siempre es papá o mamá, pero también lo pueden pedir ellos, sí lo pueden pedir ellos, sobre todo en la etapa de conciliación. Ellos mismos pueden solicitar la conciliación para ver el tema de los alimentos o en cualquier otra persona que sea responsable de ellos, que tenga la tutela jurisdiccional para pedir alimentos, tiene que haberle otorgado la tutela jurisdiccional o hasta pueden estar con una medida de protección, ¿no? De acogimiento familiar. Esas las vamos a ver cuando veamos temas de riesgo. Pero en ese caso hablamos de la persona responsable de la niña, niño o adolescente. Bien, pero tiene que ejercer un derecho, tiene que tener establecido y habérselo sido otorgado, depende en este caso por la vía judicial. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta para la determinación de los alimentos? Se debe tomar en cuenta la necesidad de quienes lo piden, ¿no? El estado de necesidad en el que se encuentra la niña, niño o adolescente. La posibilidad del obligado a prestar los alimentos, topes de ley, como ya lo mencionaba, la ley señala hasta un máximo del 60%, pero hay que ver sus posibilidades, las condiciones en las que se encuentra, cómo vive esta persona y si él puede realizarlo y que esto no afecte a su propia integridad. Y la consignación podrá realizarse en dinero o en especies no perecibles. Regularmente el tema se da por factores o condiciones dinerarias, ¿no? Pero, por ejemplo, en algún momento preguntaron, ¿qué pasa si han venido a la de Muna y han dicho, sí, que yo a mi hijo, a mi hijo o a mi hija le voy a asignar una chacra? ¿Y qué hacemos con la chacra? ¿La vendemos? No, pero es que no se puede vender, sino que es para que él la tenga. ¿Y qué hacemos con ella? ¿De eso va a poder alimentarse? ¿Va a poder vivir? No, hay que ser conscientes, ¿no? Entonces, si vamos a dar especies, hablamos de especies no perecibles, vamos a darle cosas que no perezcan para que pueda subsistir el niño, o, perdón, su hijo o su hija, ¿no? Si bien es cierto, se podría otorgar, ahí ya estarían conciliando un tema de bienes, ¿no? El tema de, te voy a dar una chacra, pero estamos hablando de bienes. Nosotros no conciliamos bienes. Entonces, hay que tener en cuenta todo ello, porque son muchos factores. ¿Bien? Para efectos de la conciliación por alimentos, es aplicable la definición que contiene el artículo 92 del Código de las Niñas, Niños y Adolescentes. El padre y la madre tienen la obligación de brindar alimentos a sus hijos e hijas. Asimismo, ante ausencia o desconocimiento de su paradero, también pueden otorgar alimentos otros u otros parientes consanguíneos por afinidad y responsables de la niña, niño o adolescente, lo que acabamos de ver hace un momento. No se requiere el reconocimiento previo del embarazo ni de la niña, niño o adolescente como hijo o hija para celebrar la conciliación por alimentos a su favor. Es decir, si el padre se acerca con su hijo que todavía no está reconocido, pero quieren conciliar, no les podemos exigir que primero lo reconozca para conciliar. No, ¿ok? Pueden hacerlo desde el momento porque es su derecho. Bien, puntos de controversia, cantidad asignada. En el acta de conciliación deben consignar números y letras, por favor, para evitar errores. ¿A quién beneficia? Se beneficia directamente a la niña, niño o adolescente. Bien, eso es beneficio para ellos, recuerden, no para los padres, sino para la niña, niño o adolescente. La frecuencia de la consignación se tiene que indicar, como ya les mencionaba, este, desde cuándo inicia y cómo se va y cómo se va a desarrollar, ¿no? Si va a ser depósitos mensuales, eso hablamos de la frecuencia, si va a ser semanal, mensual, ¿ok?
día o rango de días de consignación, si va a ser los primeros días del mes, la quincena o el fin de mes. Como ya mencionaba, el inicio de la consignación, si va a ser iniciando el mes, por ejemplo, estamos ahorita marzo, ¿no es así? Iniciando el presente mes de marzo a partir del día 30. Bien, en adelante y se consignará todos los días 30, a excepción del mes de febrero, que puede tener hasta 29 días, entonces lo consignamos el día 27, que siempre lo va a tener. Bien, y los mecanismos de consignación en donde se va a hacer el depósito correspondiente. Bien, mecanismos de consignación. Por acuerdo de las partes, la pensión de alimentos se entrega en el orden de la siguiente manera. En forma directa, si es que se va a entregar directamente este, a la madre y si va a firmar algún documento, si se va a hacer algún depósito en una cuenta de ahorros, en una cuenta de consignación, como ya les dijimos, una aperturada en el Banco de la Nación, y también se puede hacer en el local de la demuna, pero es en algo muy excepcional y se procede en demunas que se encuentran muy alejadas, por ejemplo, de un distrito, de un centro bancario, ¿no? Una zona poco poblada, la demuna se encuentra ahí y es más factible porque el traslado, por ejemplo, a un banco es de 8 horas, es más factible que la consignación se pueda realizar netamente en el local de la demuna. Como recomendación, de preferencia, es que se concilie siempre a través de una cuenta bancaria, ¿no? De ahorros o una cuenta de consignación, ya eso depende de las partes, lo que vayan a presentar. Es lo que se recomienda, pero sí se puede hacer tanto de forma directa como el local de la Defensoría de una forma muy excepcional, donde no contemos con las dos anteriores. ¿Ok? Tenencia. ¿Qué nos dice la Convención sobre la tenencia? Eh, Nos define que la tenencia es atendida como un derecho del niño, ¿no? Eso es lo que nos señala. Tanto la tenencia como el régimen de visita son factores de protección en el caso de los derechos de la niña, niño o adolescente. ¿Y qué dice el artículo 9 de la Convención? Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando las autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria en el interés superior del niño y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del mismo. Miren, aquí hablamos tanto de que el Estado va a velar porque el niño, niña o adolescente no sean separados de sus padres, ¿bien? Contra su voluntad. Pero si hablamos de situaciones de desprotección, ¿qué va a pasar? Van a proceder con una separación de ellos. O sea, los van a separar y van a tener que buscar un lugar adecuado, ¿no? Para que puedan ellos residir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los padres no superaron la situación de riesgo o porque simplemente no se están preocupando por darle los cuidados necesarios a su hijo o a su hija. ¿Bien? Pero ¿cuál es lo primordial? Lo primordial es que no sean separados de sus padres contra su voluntad. ¿Ok? Entonces, los estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Es decir, si los padres, luego de la separación, quieren ver a su hijo, están arrepentidos de la situación que los llevó a esa situación, no es que se les impida el hecho de poder llegar a su hijo nuevamente, ¿no? Sino que sí se les da la posibilidad, a menos que el hecho de hacer eso derive en algo que sea contraproducente para la niña, niño o adolescente. ¿Ok? Creo que eso es bastante claro. Entonces, esto es algo que muchos preguntan. Muchos defensores consultan. La abuelita vino el otro día porque vino a pedir la tenencia de su nieto. La tenencia solo puede ser solicitada por el papá y por la mamá, por nadie más. No hay tenencia para abuelos, no hay tenencia para primos, no hay tenencia para tíos, no la hay. ¿Ok? Eso es otra figura y es una figura jurídica que ya lo mencioné hace un momento, que es la tutela jurisdiccional efectiva. Bien, entonces no hay tenencia. La tenencia solo se puede dar tanto para la mamá
como para el papá. Son los únicos que la pueden solicitar. Bien, quien lo solicita debe haber reconocido a su hijo o a su hija como tal y cumplir con los alimentos del mismo. Es decir, para alimentos no es necesario que esté reconocido porque es el derecho y lo está declarando. Pero ya para pedir la tenencia tiene que estar reconocido. Y asimismo tiene que estar al día y cumplir con los alimentos, ya sean establecidos por una conciliación o que sí pueda sustentar que aporta para los alimentos de su hijo o de su hija. ¿Ok? Ahora, el tema de la tenencia compartida, bien, es algo que mucho lo han consultado. ¿Por qué? Porque es algo nuevo y preguntan si se puede conciliar. Nuestra normativa nos indica que sí, porque no hay ninguna restricción para que los demunas lo hagan, pero hay que tener mucho cuidado cuando conciliamos ello, porque si hablamos de una tendencia compartida, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dividir los tiempos? ¿Cómo se van a pensar? ¿Cómo va a ser de beneficioso para la niña o para el niño o para el adolescente? O sea, ¿en qué lo va a beneficiar? ¿Qué pasa si el papá vive, por ejemplo, voy a ponerme extremo, uno vive en la punta y el otro vive en Ate? ¿Y qué va a pasar con el tema de los estudios? ¿Dónde va a estudiar? ¿Por qué? Porque la tenencia compartida regularmente es ok, conmigo va a estar un mes y durante ese mes yo me voy a encargar de todo lo que corresponde a mi hijo y el próximo mes te toca a ti. Entonces, ¿qué va a desaparecer? Va a desaparecer los alimentos y desaparece el régimen de visitas. ¿No es así? Entonces, pero ¿y qué va a pasar con el colegio? Si estudia el niño, digamos, en la punta, desde ATE, ¿cómo lo van a traer? ¿A qué hora lo van a levantar? 5 de la mañana para que llegue todo cansado al colegio. Entonces, es algo que se deja a criterio de los defensores cómo lo van a conciliar. ¿Por qué? Porque van a tener que ustedes primero analizar muchos factores para ver si es conveniente conciliar una tenencia compartida. ¿Ok? No solamente porque esté establecido en la norma es que se deba hacer. Este, Sobre todo porque esta norma ha sido también debatida y está siendo debatida por el ministerio. Porque, como les digo, o sea, hay que verificar muchos factores. Bien, por eso es que acá en la diapositiva dice se debe verificar que sea en beneficio y en aplicación del principio del interés superior del niño. O sea, si los padres viven en el mismo distrito, el colegio está en el mismo distrito, donde el niño o la niña puede caminar una cuadra y ver a su mamá también, donde los papás tienen buena comunicación, el hecho de que la tenencia compartida diga, ok, voy a dormir en la casa de mi mamá una semana y después camino una cuadra y me voy a dormir en la casa de mi mamá, de mi papá otra semana, y los papás se llevan bien y tienen buena relación entre ellos y su hijo, válido, ¿no? Ahí sí se podría dar. Pero siendo sinceros, ¿cuántas situaciones así nos encontramos? Poquísimas, casi nulas. Es difícil, ¿no? Porque siempre esto es una controversia, siempre hay un conflicto. Los adultos no sabemos manejar algunas situaciones y solo se manejan a través de un conflicto de intereses. Entonces es un poco el tema, saber orientarnos. Bien, criterios para abordar este tema, ¿no? Que la niña, niño o adolescente haya sido reconocido por el progenitor solicitante. Quien solicita la tenencia cumpla con su obligación alimentaria, que también ya lo conversamos, y siempre tiene que ser lo más favorable para el niño, para la niña o para el adolescente. El padre o madre con quien la niña, ya, en este caso es, ¿cómo lo van a determinar? O sea, el tema es que siempre esté con el padre o la madre con quien más tiempo ha convivido la niña, niño o adolescente, ¿no? Y el otro padre es quien siempre obtiene el régimen de visitas. Bien, si tiene menos de 3 años de edad, se le da preferencia a la madre por los cuidados que necesita hasta esa edad. También hay que ver mucho el tema de la empatía y el vínculo emocional que presentan los niños, las niñas y los adolescentes con el padre que está solicitando la empatía, perdón, la tenencia, tanto con el papá como con la mamá. Entonces, hay que verificarlo. Por eso es que se hace, como les digo, una intervención integral,
porque no es simplemente, yo acuerdo dárselo y digo, ¿qué pasa con la opinión del niño? ¿Se la preguntamos? Sí, tenemos que preguntarle, ¿qué es lo que él quiere? ¿Cómo se siente? ¿Con quién se siente mejor? ¿Bien? Y se debe garantizar la mejor comunicación con quien no ejerza la tenencia. Es decir, si la mamá tiene la tenencia, tiene que haber una comunicación constante con el papá y que sea una comunicación buena y que no genere más conflicto. ¿Ok? Y el régimen de visitas es el derecho que tiene el niño, niña o adolescente de ser visitado por el progenitor que no ejerce la tenencia. ¿Ok? Creo que eso es claro. ¿Quiénes lo pueden solicitar? Lo solicita el papá o la mamá que no ejerce la tenencia de la niña, niño o adolescente. Ante la ausencia o impedimento de ellos, también puede solicitar visita los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad u otros personas vinculadas a la niña, niño o adolescente cuando su interés superior lo justifique. ¿A qué nos referimos cuando su interés superior lo justifique? Si no hay mamá, si no hay papá, pero tienen familiares y estos familiares se preocupan por ellos, se preocupan por su bienestar, quieren verlos, saber cómo están y pasar tiempo de calidad con ellos, que eso va a ayudar a la autoestima del niño, a su bienestar. Por supuesto, eso justifica que se les pueda otorgar una tenencia. Y ojo, lo que estamos viendo acá es un tema de régimen de visita y todo lo estamos viendo con respecto a las materias conciliables, ¿ok? Para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Los solicitantes, que la niña, niño o adolescente haya sido reconocido, que se cumpla con la obligación alimentaria, que la empatía, que con quién tiene más empatía, ¿no? Ver cómo está la empatía con la persona que solicita el régimen de visitas, porque también esto va a pasar. Ténganlo en cuenta, porque a veces los papás llegan de frente diciendo, quiero este régimen de visita con externamiento, y porque soy su papá y porque tengo derecho, me lo llevo, porque no quiero estar en la casa de la mamá. Pero, ¿qué pasa si el niño todavía no se siente seguro? ¿Por qué? Porque de repente no ha convivido tanto tiempo con el papá. Le vamos a decir, sí, señor, porque usted está pidiéndolo, yo se lo otorgo, se lo otorgamos. No, se tiene que trabajar primero con el niño, tiene que ir a visitarlo en su ambiente más seguro, tiene que ir a verlo ahí, que formar una convivencia, ¿no? Es tener una convivencia con él, formar una confianza, formar lazos para que después el mismo niño también sienta esa necesidad de decir, ok, ya papá, sí, me voy a ir contigo, hoy día salimos y, no, fomentarle la confianza. No puede ser así nada más por un tema de exigencia. Tomar en cuenta la opinión del niño es muy importante y ver cómo es la relación con el progenitor con quien ejerce la tenencia. Porque, como les digo, si tienen una mala relación, van a suceder casos como estos. Y bien, eso sería todo con respecto a las materias conciliables en lo que es en la DEMUNA.